Bueno, ¿cuántos vinieron dispuestos en esta mañana para uno tener un oído atento para lo que Dios quiere enseñarnos? Esta semana tuvimos la oportunidad con Angélica de estar en la convención del Concilio Hispano de Church of God y fue una bendición. Angélica, después de cuando terminemos el mensaje, va a compartir un poquito de su experiencia, de lo que ella vivió en este tiempo. Así que hoy vamos a hablar, tenemos un mensaje que Dios está poniendo en mi corazón y que cuando Dios pone algo en el corazón esta semana fue una confirmación de lo que ya Dios estaba trabajando para hoy que podamos recibir este mensaje. Y el titulé el mensaje, es hora de que nosotros nos desacomodemos, porque a veces en nuestra vida estamos muy cómodos. Pero ¿cuántos de nosotros hemos tenido situaciones donde nos hemos incomodado? No sé si les pasa, pero a veces hay un sentir en nosotros donde decimos, vamos a empezar a buscar apartamento. Porque nos empezamos a sentir que ya no estamos seguros, que no son suficientes las habitaciones, que los baños no nos agradan, por lo que tal vez mucho tiempo hemos estado bien, a veces sentimos que es hora de movernos. ¿Por qué? Porque empezamos a sentirnos un poco incómodos. Quisiera que nosotros fuéramos exactamente lo mismo de lo que somos en nuestra vida diaria, que fuéramos exactamente lo mismo en nuestra vida espiritual y no nos sintamos que nos sintamos igual de incómodos como hemos estado muchas veces en nuestra vida. Pero el problema como cristianos es que nosotros nos empezamos a acomodar. Nosotros decimos, bueno, como ya llevamos tanto tiempo en el cristianismo, vamos a seguir viviendo lo mismo, vamos a tener el mismo tiempo de oración, vamos a leer la misma, tal vez una escritura, 2 versículos y ya. Pero necesitamos incomodarnos en nuestra vida espiritual. Como cristianos me gustaría y como iglesia que lleguemos al punto en nuestra vida donde estemos incómodos, donde tengamos la necesidad de desacomodarnos, porque a veces nos sentamos y decimos, bueno, aquí estamos bien, hoy podríamos decir, tenemos tantas sillas abiertas que podemos sentarnos hoy aquí, mañana allá, nos empezamos a acomodar con lo que vivimos, pero nosotros no nos podemos acomodar con esto. Sabemos que el crecimiento de la iglesia lo da el Señor, pero no nos podemos acomodar. Porque qué bueno, tenemos un lugar, aire acondicionado, tenemos alabanza, nos conocemos, somos 2, 3 familias, 4 familias, pero no podemos acomodarnos. Tenemos que incomodarnos para nosotros verdaderamente hacer la obra de Dios. Es el tema principal de esta enseñanza, desacomodarnos, pero no solamente para crecer. Porque sabían ustedes, igual que el proceso natural que dice cuando estamos en ciencias, dice, nace, crece, se reproduce y muere. Entonces, si nosotros seguimos solamente ahí andando, no estamos creciendo, ¿qué nos espera en nuestra vida espiritual si no crecemos? La muerte segura, la muerte espiritual. Esta semana que estaba en la convención, claro, estábamos en la misma habitación con Angélica, teníamos tiempo de oración, leíamos la palabra, íbamos al congreso, pero les puedo decir que al regresar, yo decía, Señor, yo necesitaba estar sola con Dios. Necesitaba otra vez mi tiempo de oración. Esta mañana cuando me levanté, llegué ahí de rodillas y lloré. Yo dije, Señor, gracias, porque tengo tiempo contigo, Señor Dios, porque puedo nuevamente entrar en esa intimidad, porque puedo nuevamente llorar, alegrarme en Dios, recordar sus maravillas, darle gracias por lo que me gusta, por lo que no me gusta. Pero nosotros no podemos acomodarnos, porque hubiéramos podido decir, bueno, estamos cómodas, estamos en un hotel, vamos a escuchar de Dios, volvemos, pero con Dios tenemos que incomodarnos para nosotros crecer. Esta era parte de la convención, del tema de la convención. Uno de los pastores decía, nosotros no solamente necesitamos de fe, porque la fe nos da para creer, hasta ahí, creemos, pero ¿qué necesitamos? Necesitamos crecer, porque ustedes sabían que nosotros estamos en este mundo, y aún como cristianos vienen las tentaciones, la fe no nos va a dar para nosotros batallar esas tentaciones. Necesitamos crecer en Dios y estar afianzados para que nosotros podamos resistir, para que podamos pelear la buena batalla, para que podamos continuar cada día. ¿Cuántos de aquí tienen fe? Todos tenemos fe. Todos sabemos que existe Dios. Creemos en Él, en el Hijo de Dios, en su obra. Pero si nosotros nos quedamos hasta ahí, en esa fe, en lo que creemos, no vamos a crecer.
y necesitamos crecer, porque si usted ve una persona que no ha crecido, va avanzando la vida, pero no crece, usted dice, aquí hay algo que no está bien, ¿cierto? Y a veces vemos que algo no está bien, porque no estamos creciendo. Necesitamos, y le estoy hablando no solamente, no de un crecimiento numérico, estoy hablando de un crecimiento personal, espiritual, y Dios hará lo que tiene que hacer. Pero no podemos conformarnos con lo que escuchamos una vez, con lo que supimos una vez, con lo que leímos una vez, con una escritura que escuchamos el domingo, pero en la semana ni siquiera nosotros vamos a estudiar la palabra. Se nos ha vendido la idea que la felicidad es sinónimo de complacencia. ¿Y cuántos sabían que la felicidad no es eso? Porque usted a veces anhela algo, lo obtiene y ¿qué pasa? Así que también con la misma insatisfacción uno se da cuenta que no es complacencia, que entre más complacidos, nos dicen que entre más complacidos estemos, más felices seremos. Pero la realidad de la vida y de hecho de la vida cristiana es que nosotros no necesitamos cosas materiales para ser felices. En lo que increíblemente, en lo que nos ocupamos toda la semana, en lo que nosotros invertimos el tiempo, en el trabajo, en los afanes de la vida, eso no nos da la felicidad. Porque cuántas veces hemos tenido de todo, pero seguimos con el mismo vacío de nuestra alma. Lo que nosotros necesitamos realmente es un proceso de crecimiento continuo, que yo nunca me acostumbre a lo que he visto de Dios como lo básico o normal de la vida. Saben que en todo este proceso que he estado, Dios tiene que desacomodarnos para que nosotros queramos buscar más de Él. Y yo en esta semana meditaba en eso. Dios tenía que desacomodar mi vida para que yo diera el paso para estar aquí presente. Porque si mi esposo estuviera, ¿quién estaría aquí al frente? Él estaría trayendo el mensaje. Pero Dios, ¿por qué? En su misericordia, en su amor, hoy quiso que yo estuviera acá, pero tuvo que desacomodarme, tuvo que sacarme de mi seguridad, porque tal vez ¿quién era mi seguridad? Él. Dios tiene que desacomodarnos para que nosotros crezcamos espiritualmente. Cuando uno se acomoda en la vida, ya no hay más ese empuje. Cuando tú tienes, por ejemplo, todas las necesidades suplidas, a ti no te dan ganas de hacer nada más. Pero un ejemplo, si tú no tienes trabajo, ¿tú qué haces? Uno va y lleva la hoja de vida, uno va y le pregunta a un amigo, uno busca aquí. ¿Qué están haciendo? Se están esforzando, están buscando. ¿Para qué? Porque quieren crecer, porque necesitan. Pero nosotros desafortunadamente en nuestra vida espiritual no es lo mismo. O sea, nosotros sabemos que existe Dios, venimos a la iglesia el domingo, pero no tenemos esa intencionalidad de nosotros poder crecer. Cuando aún no tenemos trabajo, hasta aún llamamos a los amigos, oye, no tengo trabajo, si sabes de alguien, estamos en ese empuje de buscar. Intentamos por todos los medios de buscar porque tenemos una necesidad, hay una carencia y eso es lo que nos hace tener empuje en la vida. Pero en la vida cristiana a veces pensamos que ya lo sabemos todo de Dios, que ya Dios reveló todo, que ya aprendimos todo, que ya leímos ese pasaje 1000 veces y pensamos, bueno, yo ya me sé el Salmo 23, ¿para qué lo vuelvo a leer? ¿Para qué vuelvo a ese mismo pasaje? Y sabían ustedes que aún si nosotros hoy leemos el Salmo 23, Dios nos muestra algo o nos dice algo y si lo volvemos a leer mañana, mañana vuelve y nos dice otra cosa. Donde decimos, ay, eso me tocó ese versículo. En nuestra vida diaria, aún en los matrimonios, las parejas, piensan, pues como ya nos casamos, ¿para qué le compro flores? Ya llevamos 30 años, ¿para qué la conquisto más? Ya la conquisté. Y en el matrimonio es exactamente lo mismo. Tienen que crecer, tienen que invertir, tienen que conquistar todos los días, tienen que amar todos los días. ¿Para qué? Para que su relación crezca. Con nuestros hijos, a veces decimos, ella ya sabe que yo la amo, pero ella necesita saber que tú la amas. O sea, siempre tenemos que dar ese paso para crecer con nuestros hijos. Pero a veces decimos, no, ya todo lo dimos, ya está grande, no le dije eso de pequeña, ay, no importa, pero ya no se lo digo, ya pasó el tiempo. Siempre tenemos que invertir, siempre tenemos que hacer algo para que crezcan nuestras relaciones como matrimonio, las relaciones como familia, las relaciones con nuestros hijos, las relaciones con nuestros padres, las relaciones con nuestros amigos. Porque aún con nuestros amigos, ¿cómo somos?
somos amigos, tal vez no necesita que yo le dé una llamada. Y en esa misma línea de tiempo nos pasa en nuestro caminar con Cristo. Como ya llevo 30 años, como ya leí esa porción, como yo voy a la iglesia, como fui al grupo de mujeres, ya no necesito nada más. Y nosotros todos los días necesitamos conocer más y más del Señor. El último tiempo yo decía eso, con Dios tiene que haber algo más. Hace un tiempo para acá, antes de todo esto que pasara, yo empecé a sentir y yo le decía a mi esposo, tiene que haber algo más con Dios. Porque llegamos a un punto de la iglesia donde me sentía, yo decía, pero es que vamos todos los domingos a la iglesia y veíamos exactamente lo mismo. Veíamos vidas que no daban fruto, veíamos que la iglesia solamente la gente entraba, desde por la mañana me llegaban mensajes, no voy a ir porque pasó esto, no voy a ir porque pasó lo otro. Yo le decía a mi esposo, yo no puedo creer que esto sea la vida cristiana. No puedo creer que esto sea, ya aprendimos, fuimos al seminario, nos graduamos, pastoreamos una iglesia. ¿Es esto? Yo decía, tiene que haber algo más con Dios. Y con Dios hay algo más. Porque en este año he conocido a Dios de una manera diferente. En este año Dios se ha revelado a mi vida. En este año Dios ha cuidado de mí. En este año Dios ha suplido para mí. Entonces hay algo más con Dios. Pero nosotros tenemos que entender que debemos crecer. Dios no quiere que nosotros nos quedemos donde estamos, sino Él quiere desacomodarnos ¿para qué? Para que nosotros veamos no más de mí, o de que yo pueda predicar, o de que yo pueda estar lo mismo. Él quiere desacomodarnos para que veamos más de Él, más de Él. En todo Dios quiere desacomodar la vida de las personas al punto que nosotros necesitemos más y más de Él, más de su gloria, más de su poder, más de su voluntad, más de sus planes, más de sus propósitos. Porque saben que el estar en esta tierra no es asunto de un paso, bueno, pasamos por aquí, nos morimos y ya. Venimos a esta tierra a cumplir el propósito de Dios. Y eso es lo que tenemos que apasionarnos, por cumplir todos los días el propósito de Él. Dios no quiere que nosotros sigamos como estamos. Y a pesar de que nos duele la incomodidad, cuando lleguemos a la meta, será lo más gratificante de nuestra vida. ¿Qué sentimos hoy? Y eso que hasta ahora estamos trabajando ahora que empezamos a trabajar en ese proyecto, esa idea que Dios puso en la mente de Cristina, en su corazón. Ahorita estamos caminando a esa meta, a tener esos kits, pero va a llegar el día donde los vamos a entregar y va a llegar ese día donde vamos a orar por las personas. Esa es nuestra meta y cuando la cumplamos, ¿qué vamos a sentir? Nos vamos a decir, gloria a Dios, lo logramos, lo logramos. Y eso es una meta a corto plazo. ¿Cuál es nuestra meta? Cuando nosotros partamos de esta tierra, que podamos llegar a ese juicio final y decirle, Señor, cumplí mi tarea, cumplí mi tarea. Yo tengo una tarea de enseñar, de predicar el mensaje, pero cada uno de ustedes tiene una tarea en la iglesia. Porque la iglesia no la levanta solo el pastor, la iglesia la levantamos todos, con los dones y talentos de todos. Todos en la iglesia somos necesarios. Todos somos necesarios. Y la iglesia sola no avanza. La iglesia necesita de ojos, de manos, de pies, de ideas, de mente. Todos necesitamos para crecer y para cumplir la meta. ¿Cuál es la meta? Nuestra meta es Cristo Jesús. Hacia allá es donde nosotros caminando, hacia cumplir la voluntad de Cristo. Esa es nuestra mayor meta. Y cuando nosotros lleguemos a ese lugar, a pesar de que tal vez nos hemos incomodado, a pesar de que hemos pasado crisis, a pesar de que hayamos pasado lo que hayamos pasado, aunque nos cueste, vamos a sentir alegría por haber cumplido la obra de Dios. Este proyecto del Back to School no se está realizando solo. Dios está involucrando aún personas que no conocen al Señor. Gloria a Dios. Gente que podemos decir, es que estos cristianos ayudaron. Dios nos está bendiciendo a través de los inconversos. Gloria a Dios. ¿Qué dice Hebreos 6:1-2? Dice la palabra del Señor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué dice después?
Voy a darles tiempo para que lo abran. Dice, ¿ya lo tienen? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿qué dice después? Vamos adelante. Vamos adelante, tenemos que crecer, no podemos estancarnos. Tenemos que seguir avanzando. Dice, vamos adelante hacia la perfección que es Cristo Jesús, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento en obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dice, vamos adelante, nos está motivando, tenemos que llegar a ¿quién es la perfección? Cristo Jesús, Dios. Entonces tenemos que esforzarnos, tenemos que crecer. No podemos quedarnos cristianos bebés toda la vida, que solamente buscamos la leche, que nos den leche. No podemos quedarnos ahí. Como tal vez la gente en el matrimonio dice, en los matrimonios el esposo podría decir, yo voy a seguir siendo el mismo esposo, la misma esposa de siempre. Hasta en el matrimonio, hasta en las relaciones. Bueno, me ha funcionado, voy a seguir así. Voy a decirle a esta persona una o dos cositas, pero ya para qué me esfuerzo más. No podemos nosotros acomodarnos en nuestro caminar con Cristo. Y nos complacemos y seguir complaciéndonos tal vez solamente con lo que ya aprendimos de Dios. Nuestro Dios es grande, es poderoso, maravilloso, nos sorprende todos los días. Entonces necesitamos crecer y creer en Él y ser intencionales y buscarlo y apasionarnos y caminar, aunque no veamos nada. Tenemos que seguir adelante. Cuando nos acomodamos en nuestra relación con Dios o en cualquier área de nuestra vida, estamos destinados a fracasar. Y yo no quiero fracasar en mi vida con Dios. Yo no quiero fracasar en mi vida cristiana. Yo no quiero fracasar. Saben que la iglesia aún tiene la mentalidad que la iglesia es solamente asistir de domingo a domingo. Si fuera domingo a domingo, yo le digo personalmente que yo me aburriría, porque yo me aburro de la monotonía, de hacer lo mismo todas las veces. Si yo no orara y buscara a Dios y solamente viniéramos el domingo, usted pronto va a decir, ay, yo mejor hoy quiero ir a la playa. Yo mejor quiero hoy llevar a la niña al parque. Yo mejor hoy quiero ir a otro lado. ¿Por qué? Porque esto se convirtió en una monotonía y se convirtió desafortunadamente en religiosidad. Y eso es lo que vive la iglesia de hoy, una religiosidad. Vemos que la gente viene al culto, levanta las manos y salen y viven una vida desastrosa, mal testimonio, no alcanzan a nadie. Cuando llega el otro domingo o están en el teléfono o están distraídos o están desconectados. Hicieron presencia, pero están lejos de Dios. Están por allá en otra parte. Y dice, como yo ya lo experimenté, como yo ya viví eso con Dios, como yo ya estaba en la iglesia por años, como yo ya soy amigo del pastor, como yo ya estuve el primer día en que abrieron la iglesia, como yo ya lo vi todo. No, nosotros no lo hemos visto todo. Nosotros todavía no hemos visto ni siquiera esta parte de lo que es Dios. Ni siquiera de la gloria de Dios conocemos un poquitito. Ustedes sabían que nosotros debemos estar todos los días con el anhelo de crecer, de ver más, de experimentar más, de orar más, de leer más, de meternos con Dios más y más y más y más y más. Un pastor que estaba ahorita en la convención, bajitito, y él ya estaba hablando de algo de lo que estaba exponiendo y decía lo mismo, tenemos que crecer, no podemos quedarnos ahí, tenemos que crecer. Dice, al menos si usted no crece hacia arriba, crece hacia lo ancho, pero crezca. Y eso me dice a mí, verdad, yo tengo que crecer en mi relación con Dios. Mi meta todos los días es querer oír a Dios. ¿Cuántos aquí quisieran escuchar a Dios? Amén. Oírlo, al menos que sintamos ese susurro, que le digamos, Señor, ¿voy o no voy? Y que Él nos dijera, espera, quédate. Pero nosotros no tenemos ese deseo de crecer en Dios. Y hoy quiero traerles un ejemplo. Yo le decía a Angélica eso, yo sé cuál es el mensaje. Y yo después le dije, pero ¿cómo era que yo quería hablar? Porque a rato la mente olvida. Y yo sabía lo que quería, pero yo decía, pero no, ahorita me acuerdo que se me venga. Cuando dije, ay Señor, era la iglesia primitiva. Porque ese debe ser nuestro ejemplo.
cómo vivía la iglesia primitiva, la iglesia del primer tiempo, cómo fueron esa iglesia. Porque de verdad es apasionante todo lo que ellos vivieron, cómo se reunían, cómo vivían, cómo compartían todas las cosas, cómo ministraban. Y algo que Cristina esta mañana se me acerca y me dice: pastora, ya está listo lo de la semana entrante de la Santa Cena. Compartían la cena del Señor juntos. Juntos. Yo digo, Dios es tan maravilloso que aún preparando este mensaje, Cristina viene y toca hoy una parte del mensaje. Eso no es una confirmación de Dios. Eso no es maravilloso el Señor. A través de la convención, a través de Cristina, a través de Angélica, a través del uno, Dios va demarcando el camino. Es que ni siquiera soy yo. Porque saben que como pastores podemos abrir la palabra y predicar lo que primero encontremos, es la palabra de Dios. Pero Dios aún nos revela lo que Él quiere hablarle a la iglesia. Dice Hechos 2, 42 al 47. Dice Hechos del 42 al 47. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Y qué pasó? Y dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, o sea, uno solo, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A veces pasamos y leemos, pero esta iglesia, vamos a ver que esta iglesia empezó a multiplicarse, porque ellos estaban enfocados no en sus necesidades, ellos estaban enfocados en Dios. ¿Qué hace la iglesia de hoy en día? La iglesia hoy día viene cuando están ahorcados y quieren el milagro, pero no quieren de Dios. Y esa iglesia no oraban por milagros, ellos caminaban con Dios y el milagro era un producto de su relación con Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. En este libro de los Hechos vemos la historia de la iglesia fundada por Jesucristo, porque Él fue el que fundó la iglesia. ¿Y quién continuó esa obra? Porque el Señor vino e hizo la obra y empezó a ministrar, y Él les mostraba a través de su ejemplo, les enseñaba a través de parábolas y escogió a los apóstoles. Entonces los apóstoles continúan la iglesia. Y en Hechos se nos cuenta la historia de esta iglesia primitiva o la iglesia naciente. Y definitivamente era una iglesia que tiene mucho para enseñarnos. A nosotros, a la iglesia moderna. Era una iglesia perseguida, porque no podemos decir, no, pero es que tan fácil, es que después de que se fue Jesús, es que se quedaron ellos ministrando. Ellos estaban siendo perseguidos. ¿Por qué? Porque iban en contra del imperio romano. Entonces ellos los mataban a los que se congregaban. Pero sin embargo, aunque era una iglesia perseguida, era una iglesia que crecía. Increíble. Ellos crecían en su necesidad, crecían en la adversidad, crecían en la dificultad, crecían porque obviamente cuando se congregaban, me imagino que ellos no podían estar en las plazas predicando. Ellos estaban en esos lugares, en sus casas ahí hablando, pero sabían que si eran vistos por los romanos, iban a perder la vida. Entonces ellos en medio de la persecución avanzaban. Ellos verdaderamente vivían para el Señor y por el Señor, le costara lo que les costara, aún hasta su propia vida. Lastimosamente, la iglesia de este siglo ha crecido, sí, se ha expandido. Hoy en día vemos iglesias numerosas. Se ha vuelto una iglesia poderosa en la sociedad, ha crecido económicamente, pero también en muchos casos es una iglesia que ha perdido el amor por el Señor, por la sensibilidad, por la espiritualidad.
que ellos tenían en ese tiempo. A mí no me interesa el dinero de la iglesia. No me interesa el dinero de la iglesia. Lo que me interesa realmente es que nosotros hagamos la obra de Dios. La obra de Dios. Algo que tenemos que hacer es nosotros tenemos que mirar a nuestro alrededor y mirar nuestra comunidad. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar esta comunidad donde estamos? Que venga gente de Coral Spring, gloria a Dios. Que venga gente de Tamara, gloria a Dios. Que venga gente de Margui. Pero nosotros en sí tenemos que hacer una diferencia como iglesia. Y una pregunta que decía el pastor esta semana: si la iglesia no existiera, ¿alguien extrañaría a la iglesia? Tal vez ni siquiera saben que estamos aquí. Tenemos muy poco tiempo. Nuestra meta es que la gente conozca que estamos aquí, que la iglesia de Dios está aquí presente para que podamos hacer un impacto en la comunidad. Entonces, por medio de la palabra de Dios tenemos que reflexionar sobre las características de esa iglesia primitiva, de esos primeros cristianos, para comparar con la iglesia moderna y darnos cuenta qué tiene para enseñarnos esta iglesia primitiva. Primero, era una iglesia que estudiaba la palabra. Veamos el 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué hacían ellos? Estudiar la palabra. El texto nos dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, lo que el Señor Jesús les había enseñado. Es decir, que eran estudiosos de la Escritura. Pues la doctrina de los apóstoles son las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Y saben que es importante que perseveremos en esa sana doctrina, porque si nosotros somos enseñados en la doctrina del Señor, entonces vamos a conocer la verdad. Y cuando conocemos la verdad, cuando vengan a predicarnos o a enseñarnos una cosa diferente, ¿qué vamos a decir? Eso no dice la palabra. El enemigo no nos va a poder engañar, porque ya con nosotros lo conocemos lo que dice la Escritura. Entonces, a mí me llama la atención es que primero hubieran podido decir otra en orden, oraban primero. Primero que todo, perseveraban en la doctrina, conocían la palabra de Dios. Y eso a nosotros lo que nos mantiene seguros, conocer la verdad, conocer al Señor. También tenemos que saber que hay falsas enseñanzas, que hay falsos maestros y que esos falsos maestros son usados por Satanás para apartarnos de la verdad. Segunda de Pedro 2, 1, 2. Segunda de Pedro 2, 1, 2. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Dice, entre el pueblo, no era afuera, dentro de la iglesia. También dice, hubo falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Aún dentro de la iglesia pueden llegar falsos maestros. Entonces, por eso necesitamos conocer la verdad. Tenemos que saber que la iglesia que no aprende esa sana doctrina es una iglesia que fácilmente será llevada cautiva con otra doctrina, con otra herejía, con un falso profeta. Desafortunadamente a los cristianos de hoy nos encanta que se nos predique de prosperidad, de libertad financiera, de cómo ser felices en el matrimonio, 10 pasos para ser libres, pero no nos gustan los estudios bíblicos. A la gente no le gusta estudiar la palabra, no le gustan los temas doctrinales, no le gusta que les prediquen sobre la base bíblica de lo que creen, porque ¿sabe qué? Consideran que eso es aburrido. No por alardearme, pero la semana pasada que hablamos de pecado, aún esta familia que vino me dijo, me encantó, porque hoy la iglesia no habla de pecado. La iglesia no quiere hablar que la gente está mal. La iglesia quiere hoy en día es a todo el mundo abrazarlo y ay, tú estás bien cuando la gente está mal. Cuando van por un abismo, pero no les tocamos el punto porque nos da miedo que la gente se vaya. Que no le decimos, usted no está caminando en santidad porque no, porque de pronto, porque ya no va a llegar. Entonces nosotros necesitamos
conocer la doctrina de Cristo, lo que estamos haciendo todos los martes. Pudiéramos hablar de miles de temas de mujeres, pero a mí no me interesan esos temas. A mí lo que me interesa es conocer del Señor, porque dice la Escritura: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y mientras nosotros nos mantengamos ahí en la Escritura, Dios se manifestará en nosotros como iglesia. ¿Qué dice Isaías 5:13? Isaías 5:13 dice: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. El Señor nos llama a cada uno de nosotros a estar firmes en la doctrina. Yo enseño el domingo, pero usted tiene una responsabilidad todos los días de conocer la doctrina. Y la firmeza solamente viene por medio del conocimiento y el estudio de la palabra. Ya es tiempo que dejemos de ser oidores sin entendimiento. Es tiempo que nosotros seamos hacedores de la palabra de Dios. Me gusta lo que pone Giselle cuando escribe. Dice, pone un versículo y dice: y esto es, y en esto quiero apoyar, y esto quiero hacer. Y es lo que debemos hacer todos los días. Señor, ¿cómo puedo adaptar yo mi vida a esa verdad? ¿Qué tengo que hacer hoy para caminar en ello, para vivir de esa manera? Porque si no, se convierte solamente en lecturas y lecturas y lecturas. Yo conozco gente que dice: yo me he leído la Biblia 6 veces, pero tal vez no pueden ni siquiera vivir un solo versículo en su propia vida. No importa que nosotros vayamos lentamente, pero necesitamos todos los días estar en la verdad de la palabra. Segundo, la iglesia primitiva era una iglesia que oraba. Veamos el 42, Hechos 2:42, la segunda parte. Hechos 2:42 dice, perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia primitiva era una iglesia de oración, una iglesia que perseveraba orando, que oraba sin rendirse y veía las maravillas de Dios en sus vidas. Era una iglesia que oraba. Antes la iglesia, nosotros teníamos que jalar a la gente para que viniera a la oración. Y ahorita en la convención decían lo mismo: ¿cuál es el culto donde menos la gente viene? Y yo decía: Dios, era nuestra iglesia. El culto donde la gente menos asiste es el culto de oración. Es donde vienen los hermanos, 3 o 4 hermanos vienen a orar. Pero esta gente no solamente tenían un hábito de orar, sino para la iglesia primitiva la oración era su estilo de vida. Lo que el apóstol Pablo escribe en la carta a los tesalonicenses, en primera de Tesalonicenses 5:17, dice: orad sin cesar. Para nosotros es solamente un versículo y todos no sabemos esto. Orad sin cesar. Pero para ellos era parte de su vida diaria. Era su estilo de vida, la oración. La oración. Y sabe que nosotros deberíamos estar conectados todos los días con Dios. Dice que nosotros le entreguemos los planes, que Él dice que Él nos va a dar dirección, dice que Él se revela a nosotros, dice que Él nos susurra. Pero ¿cuándo si nosotros no oramos? Si ni siquiera le decimos: Señor, hoy está mi día, Señor, te lo entrego en tus manos, dirígeme a dónde voy, Señor, guárdame, líbrame de peligros. ¿Cómo el Señor lo va a hacer si ni siquiera nosotros nos acercamos a Él? La iglesia moderna es una iglesia que quiere milagros, que quiere maravillas, pero es una iglesia que no quiere orar. Y lo que les decía antes, esta iglesia no venía porque tenía necesidad, esta iglesia venía porque tenía una relación con Dios, porque era un estilo de vida. Y ellos no estaban todo el tiempo: ay, Señor, es que estoy enfermo, ay, Señor Dios, es que dame trabajo, ay, Señor. Sino ellos buscaban Dios, y todo lo que viene a nuestra vida es una añadidura por nuestro estilo de vida con Dios. Tercero, la iglesia primitiva era una iglesia unida y no eran egoístas.
Dice del 43 al 45, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eran unidos, eran uno solo. Hoy es lo que nos hace falta en la iglesia, unidad. Y tenemos que saber que la falta de unidad es ir en contra de la voluntad del Señor. Nosotros no podemos estar divididos. Aún el Señor nos dice en su palabra que una iglesia dividida no permanece. ¿Qué vemos hoy en día en el cristianismo? Una división, todas las iglesias son la una por allá, el otro no cree en esto, el otro. En lugar de unirnos en Jesús, cada día estamos más, cada uno por allá, cada uno quiere hacer su voluntad, cada uno quiere creer lo que quiera creer, pero una iglesia dividida no puede permanecer. Nosotros tenemos que estar claros que al empezar la iglesia tenemos que estar unidos. Y lo que dije al comienzo, esto no es un asunto de uno, esto es un asunto de todos. ¿Qué pasó en este proyecto de Back to School? Dios se movió porque hay unidad. Pero si yo hubiera dicho en mi corazón, no, eso salió de Cristina, imposible, eso tenía que salir de mí, Dios no se hubiera manifestado. Porque en sí no es nosotros, ¿quién lo dijo? En sí es trabajar juntos por una causa. Nosotros para hacer la voluntad de Dios. Y Dios se manifiesta. Las iglesias no deberíamos vernos como rivales o competencias, sino las iglesias deberíamos ser hermanas. Dentro de las congregaciones hay divisiones, pleitos, rivalidades, chismes. Las iglesias no están siendo destruidas por Satanás, increíblemente, sino la iglesia está destruyéndose por las cosas de nuestro propio corazón. Y decimos, le echamos la culpa a Satanás de todo y resulta que somos nosotros. Estamos dejando sin trabajo a Satanás. Es que él ni siquiera tiene que esforzarse. Nosotros solitos le estamos dando toda la autorización para que él haga lo que quiera. La iglesia primitiva era una iglesia perseverante, perseveraban juntos. ¿En qué? ¿En qué perseveraban? En el 46 dice, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón. Nosotros tenemos que perseverar en la obra de Dios, porque esta obra no es de ninguno, esta obra es del Señor. Y lo que yo he dicho siempre, tal vez pueda estar yo aquí un tiempo, puede ser que Dios después trajera a otra persona. La iglesia de Dios es la que tiene que continuar. Pero tenemos que permanecer juntos, tenemos que permanecer perseverantes, unánimes. Ellos estaban juntos cada día en el templo, es decir, que ellos iban a la casa de Dios. Después de toda esa pandemia, la gente quedó solamente que lo ven a través de Zoom. Pero también dice, no dejen de congregarse. Tienen que estar unidos, tienen que estar unánimes, tienen que caminar en una misma dirección todos. Lastimosamente los cristianos modernos hemos olvidado Mateo 6:33. Y quiero que vayan a Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Y para buscar a Dios tenemos que cada día crecer y crecer y crecer en su conocimiento y crecer en la verdad y crecer en el amor y crecer cada día juntos, unánimes, perseverando. Pero la comodidad no nos va a llevar a nada. Nosotros necesitamos desacomodarnos. Cuando estamos demasiado cómodos en esas áreas de nuestra vida, es cuando viene el enemigo y ¿dónde nos da? Nos da en la cabeza. Tenemos que tener cuidado, porque esa es la gran batalla, la batalla de la mente, que cuando estamos cómodos y acomodados pensamos que todo está bien y comenzamos a vivir una vida independiente de Dios, porque ya no tenemos necesidad de buscar a Dios porque todo está bien. Decimos, ¿ya para qué necesito a Dios? ¿Ya para qué lo busco? Nuestra búsqueda de Dios debe ser ¿cuándo? Todos los días, todos los días. Lo que yo digo, ahora que estábamos ahí
escuchamos la palabra de Dios. Hubo una adoración sencillamente impresionante, impresionante. Vimos a Dios en ese lugar, moviéndose en las personas. Sin embargo, cuando hoy yo quería venir y orar y mi tiempo, me costó, porque uno se empieza a acomodar. Y uno dice, bueno, como estábamos allá con todo, estamos en un hotel, no tenía que limpiar, no tenía que hacer, no tenía que subir. Entonces uno se empieza a acomodar, pero hoy me di cuenta que aún esa disciplina de oración es de todos los días, porque una vez que nosotros dejemos de hacerlo, entramos en comodidad y empezamos a sentir que no necesitamos de Dios. Hay que tener cuidado. La incomodidad es un catalizador de crecimiento. Cuando estamos incómodos, nos hace desear más, nos obliga a cambiar, nos obliga a estirarnos y adaptarnos para ver cosas nuevas en la vida. Y nosotros deberíamos vivir con ese deseo de ver más de Dios, de ay Señor, ¿hoy qué tienes? Y si no, nuestra vida nos asegura, la comodidad nos va a traer al fracaso espiritual. La incomodidad en muchas ocasiones, tal vez no todas, pero en muchas, es una señal que estamos progresando. Si usted está incómodo, es porque usted está progresando con Dios. Si usted no se siente satisfecho con Dios, gloria a Dios, dele gracias a Dios. Señor, gracias porque sé que voy a progresar. Estoy progresando. Cuando hay incomodidad, quiere decir que hay crecimiento. Hebreos 5:12. Hebreos 5:12. Dice, porque habiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Tenemos que incomodarnos, tenemos que incomodarnos. Y saben que aún la enseñanza de los martes, por eso todo este tiempo cada vez enseña una. Porque ya no necesitamos más de leche. Cada una de las que está aquí puede traer una enseñanza los martes. Cada una lo puede hacer porque una aprende de la otra. No solamente yo soy la que hablo los martes, yo soy la que hablo los domingos, yo soy la... Hasta si yo estuviera en el lugar de ustedes, perdería el interés. Ya nosotras no necesitamos más leche, necesitamos ya esa comida sólida. Pablo lo dice perfecto, no han crecido, no es porque la palabra de Dios no esté funcionando, es porque se acomodaron con la leche que les habían dado. Se han acomodado con recibir palabras sencillas, palabras que no incomodan y no han querido crecer. Igual que usted cuando manda a su niño a la escuela. La escuela solamente les da un poquitico. ¿De quién es el trabajo? De los padres. A los niños les pueden enseñar muchas cosas, pero la formación de los hijos en manos de quién está, de la escuela, de nosotros los padres. Igual en la vida espiritual. Aquí aprendemos algo, pero es su trabajo crecer, es su trabajo incomodarse. ¿Para qué? Para usted empezar a moverse hacia adelante, hacia donde Dios quiere llevarnos. Y eso es lo que yo quiero realmente para la iglesia. Digo, si la iglesia va a seguir existiendo solamente para estar aquí y tener 3 actividades, yo me voy a morir. Mi anhelo, desde que ya empecé yo solita, yo dije, Señor, mi anhelo es que nosotros seamos una iglesia de influencia afuera, que llevemos ayuda a otros, no que sigamos encerrados en 4 paredes. Tenemos que incomodarnos. Va a ser difícil, requiere esfuerzo, requiere trabajo, pero al fin y al cabo, ¿cuál es nuestra meta? Alcanzar las almas. Eso es lo único. ¿Cuál es la meta de todos, de la iglesia, de nosotros, de los cristianos? Cumplir la gran comisión y de hacer discípulos. Si viene más gente, cada uno de nosotros puede discipular un grupo. Angélica ya está lista, Cristina está lista, la hermana Pilar está lista, Joao está listo, Giselle está lista. Esta iglesia primitiva, ¿con cuántos comenzó? ¿Cuántos eran? 12. Los 12 apóstoles. Empezó con 12. Y dice, cuando usted va un poquitico más atrás en Hechos,
del 2:42 atrás un poquito, dice, y crecían, y dice, y ese día se convirtieron 3,000. 3,000. Entonces nuestra situación actual no dice cuál va a ser nuestro final. Nosotros vamos a hacer la obra de Dios. Vamos a enfocarnos en un trabajo hacia afuera. Venimos a adorar el domingo, pero vamos a salir a servir en la semana. Vamos a salir a orar por otros. Vamos a salir a tener un oído atento a la necesidad de otras personas. Porque aunque nosotros tengamos de ofrenda, pudiéramos tener $100, Dios con esos $100 hace maravillas. Porque ¿de qué nos valen las iglesias tener dinero y dinero? Estamos preocupados por el templo, estamos preocupados por todo, menos estamos preocupados por alcanzar a las almas. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. ¿Saben qué realmente ha disminuido? Lo que ha disminuido es el asombro por nuestro Dios. Ya nos conformamos con hechos, con leer, con aquí, comparar, pero hemos dejado de asombrarnos por las cosas que puede hacer Dios, lo que Dios va a hacer. Entonces necesitamos entender que necesitamos crecer en nuestro servicio, crecer en conocer la doctrina, crecer en orar, crecer en estar unánimes y desacomodarnos de donde estamos. Tenemos que desacomodarnos. Si usted en su corazón tiene a alguien, una persona que quiere invitar, ya debemos estar orando por esa persona, para cuando nosotros la invitemos, la persona al menos nos preste atención. Pero nosotros invitamos y, no, bueno, no quiso venir. No, nosotros, esa es nuestra meta, orar por las personas, estar en unidad, estar unánimes y salir de la comodidad en la que estamos. Porque un día vamos a estar en la presencia del Señor y ¿qué le vamos a decir? Señor, fui a la iglesia, pero no hice nada más. Cada uno de los que está aquí es una persona productiva para Dios. En las manos de Dios somos una herramienta poderosa. Entonces quiero motivarlos a que todos los días entendamos, tengo que crecer, tengo que crecer. Si tú oras 20 minutos, esta semana va a orar 30. Si usted solamente leyó un capítulo, 2 capítulos. Porque de esa manera vamos a conocer a Dios. De esa manera vamos a ver el corazón de Dios. De esa manera vamos a hacer esas herramientas poderosas en las manos de Dios. Y a mí no me interesa si seguimos siendo los mismos 10 o 12 o 14, pero que los 10 o 12 o 14 seamos gente llena del deseo por Dios. Y que vivamos como esa iglesia primitiva, que alcancemos a otros, que llevemos la palabra, que oremos por las personas, que seamos los ojos, las manos, los pies de Jesús. Porque cuando vemos vidas cambiadas, eso trae alegría, trae gozo, trae complacencia, trae gratificación. Esta semana cuando hablaban en toda la convención, el pastor también compartió, ayer estuve en el restaurante y le dije a la persona, ¿por qué quiere que oremos? Y el hombre le dice, bueno, por favor, ore por mí. Entonces nos montamos en un Uber con Angélica y era un muchacho muy nice. Y yo dije, esta es mi oportunidad. Y le digo al muchacho, ¿por qué quiere que oremos? ¿Usted le gustaría que oráramos por usted? Y dijo, sí. Saben que se había mudado y dice, he dormido tan mal. Y a veces uno podría decir, esa oración que me puso. Oren por mí porque sí, he dormido poco por lo de la mudanza y todo y necesito descansar. Y esta mañana cuando me levanté, Dios me trajo ese hombre a la mente. Y yo dije, tal vez lo que él quiere es un descanso espiritual. Y recordé su nombre. Y esta mañana sentí alegría porque pude orar por Paul. Yo dije, Dios, gracias Señor, porque ese muchacho me dijo por descanso, pero Dios, donde esté, ponle a alguien en el camino para que comparta a él de ti, oh Dios. Era un muchacho de 23 años, hubiera podido decirnos, porque hoy la juventud no quiere nada. Pero inmediatamente dijo, sí, por favor, ore por mí. Por favor, ore por mí. Y nosotros tenemos que saber que en eso tenemos que crecer, en hacer la obra de Dios. Pero aquí vamos a estudiar la palabra, vamos a estar unánimes en oración, vamos a partir el pan. La otra semana vamos a tener Santa Cena. Si es un cake, comámosla con alegría de corazón. Veamos las necesidades unos de los otros. Ayudémonos, porque si nosotros caminamos de esa manera, Dios añadirá a esta iglesia los que Él tiene para esta iglesia. Pero no podemos seguir siendo indiferentes.
Antes de terminar, quisiera, Angélica, si nos puedes compartir de esta semana, qué aprendiste. Va a ser en inglés. Um, so I wrote that this past Friday I had the opportunity to attend a Church of God event with Pastora about leadership, and it really opened my eyes and my heart in many ways. And one of the biggest things I learned about leadership is that it's not just about holding a position in the church, but having the confidence to let God use us and lead us through Him. And we talked a lot about growth, personal and in the church. And I realized that in order for there to be real growth, there has to be change. And that's not always easy, and a lot of people resist it. But without it, things stay the same. And God wants to stretch us to move us forward. And that requires a willingness to let go of comfort and step into something new. It made me reflect as well. Um, and what we're really doing. Why are we growing? Why are things staying the same? Why are we resisting that growth and staying comfortable with where we are when God wants us to move forward? And if we're staying the same spiritually, we're missing out on everything that God is trying to do with us and through us. Um, Another powerful message that I took away was the importance of evangelizing and spreading the word of God wherever we go, with everyone we have an encounter with, because that's God putting them in our path. It's not just by coincidence or just because. And also being careful with the way that we evangelize and um, represent our faith as well, because people are watching us. Everything we do, we have to be examples everywhere we go. And it's not about forcing it on anyone either, not forcing our faith, but by being like Jesus, by loving them with kindness, compassion, grace, and mercy, forgiveness, showing the love of Christ through us and letting the door be open for hearts to be touched. I was also reminded that walking with God is a daily decision, and we can't grow without seeking Him every single day in prayer, in His Word, and in how we live. A relationship with God is not just a Sunday thing, it's every morning, choosing Him again and again. And the more we seek Him, the more we hear His voice, and we feel His peace, and we walk in His purpose. Lastly, I remembered that God has given each of us unique gifts, every single one of us. And they're not just to hold on to or to brag about, but to use in ministry, to serve others, to build the church, and most of all, to glorify Him. And after, I left feeling powerful, encouraged, and confident in the calling that God has placed in my life. Amen. Amen. Porque en sí era un mismo sentir. Saben que al comienzo llegamos y a veces uno tiene muchas expectativas y habían cosas que de pronto no nos gustaban. Y yo estaba, y en una de las cosas yo dije, yo dije, Dios, pero nadie nos preguntó en qué se iban a ir. Y éramos dos mujeres solas. Pero después, cuando hablamos con Angélica, eso, no nos vamos a enfocar en lo que no nos gusta, sino nos vamos a enfocar en lo que Dios está haciendo. Dios empezó a hablar. Yo le dije, Angélica, no podemos salir de este lugar como llegamos. Tenemos que salir con algo en nuestro corazón. Y era eso, crecer, lo que ella dijo, crecer en mi vida espiritual, crecer en mi servicio a Dios, crecer en el estudio de la palabra, crecer en mi intimidad, crecer, porque si no crecemos, vamos a morir tarde o temprano. Crecer en la iglesia, en hacer la obra de Dios, en ser sensibles a los demás. Lo que dijo Angélica, evangelizar, tenemos que salir a evangelizar. Y no como hacíamos antes con un método que yo pienso que hasta para mí, yo le decía a mi esposo, Dios, yo no puedo con esto. Yo decía, Dios, esto es muy, muy difícil. Cuando la gente lo que está afuera necesita es de amor, de un abrazo, de una palabra, de una ayuda, no de juicio, de señalar, de usted. Eso no necesita el mundo de hoy.
Nosotros somos los ojos, las manos, los pies de Jesús y la gente necesita amor. Amor, eso necesita la gente. No más juzgarlos, sino aún dolernos, como dice la dolernos con el que sufre. Tener empatía con los que están en necesidad. I want to share something else really quick. During this trip, or let's go before this trip, um, I've been having a hard time with grieving, and I lost my grandfather, and also just issues within my family on my dad's side, conflict, and just my dad kind of pushing everyone away, including me and everyone else. And um, during this trip, I felt that God was telling me that I had to text him and just tell him that I'm thinking about him, that I'm praying for him. Because prior to this, every time I text him, it's always, leave me alone. I don't need your prayers, and very just rude. And I know that it's not even him, it's just the enemy and using him, because God knows how much I love him. God knows how much I care about him, and I want him to be the the in like the footsteps of God. And God put on my heart to just text him, and I did. And God is just so good that he wasn't like that with me this time. He didn't push me away. Instead, he accepted my prayers. He told me he wants to have a new heart, and that really touched me, and that's what I've been praying for him. And these past few weeks I've been feeling like, you know what, like I'm done. Like, I don't want to keep texting him anymore. I don't want to talk to him because that's not fair to me. But that was just the enemy getting to me, telling me to stop praying for him, telling me to give up on him. But I can't, because at the end of the day, Pastora reminded me, I have to honor my father and mother always, not when things are going good, not when they're being nice to me, always, always, no matter what. And so that was what God put on my heart, and I was able to do that. And I know that God is going to restore our relationship, and I know that he is working in him. So praise God that if I didn't go on this trip, I feel like I would have never had the heart to want to text him or reach out to him. So praise God. Fue muy lindo, y aún como persona puedo decirles que un pastor se acercó y me dice, tengo que decirle algo. Y cuando viene y me dice, tengo que decirle algo, le dijo a Angélica, dame un segundito. Cuando de pronto me dice, yo sé que Dios tiene cosas grandes en su ministerio. Dice, pero tiene que dejarlo ir a su esposo. Suéltelo. Dice, porque vi una tristeza en sus ojos. Claro, estuve en un congreso de pastores, cada pastor con su esposa, y yo empecé a sentir ese vacío, no estoy con él. Sin embargo, aún, ¿verdad? Alguien me dijo, gloria a Dios por esa niña. Dice, porque tiene 17 años. Y un joven como ella pudiera haber dicho, ay, no, mamá, no, yo no la voy a acompañar a un congreso de pastores, no, yo no voy a ir. Sin embargo, ella en su corazón fue. Dios la bendijo a ella, la ministró a ella, me ministró a mí, y yo pude vivir en el gozo de una joven de 17 años. Y yo, ¿verdad? Ayer yo lloraba y yo decía, Señor, gracias por Angélica, gracias por esta niña, porque ella cuidaba de mí como si fuera una mujer mayor. Y yo puedo decir, Señor, lo que dice la palabra, Dios cuidará de las vidas. Dios cuidó de mí a través de esta niña. Y yo decía, Señor, tú haces cosas, tú haces lo que tú quieres a través de quien tú quieres. Y todos los días yo decía, Señor, yo hubiera estado aquí sola, no hubiera podido. Y les puedo decir, no hubiera podido, no lo hubiera podido hacer. Porque estaba viviendo cosas emocionales, porque estaba viendo muchas cosas, porque me sentía que no podía. Y esta niña de 17 años, pastora, vamos a coger un Uber, pastora, vamos a hacer aquí, pastora, vamos a hacer allá, pastora, venga por aquí, pastora, venga por allá, pastora, llegan 10 minutos. Yo dije, Dios, esta niña me tiene como así corriendo, trotando. Pero dije, gloria a Dios. Y el último día, la última alabanza, ella empezó a saltar ahí. Cuando yo me di cuenta, yo estaba saltando con ella. Yo dije, Dios, la gente va a pensar, esta señora no se ubica, que tiene la edad que tiene para estar con esta niña de 17 años. Pero después yo dije, Señor, gracias, ¿verdad? No puedo parar de darle gracias. Y a Giselle por enviarla, por el apoyo, todo eso es económico.
Es un esfuerzo también económico. Entonces, ¿verdad? Tenemos que ser intencionales en crecer. No hemos visto nada de Dios hasta ahora. Dios es mucho más de lo que conocemos. Tenemos que crecer para conocerlo. Y esta es la meta de esta semana. Si usted ora 30 minutos, va a orar 40. Si usted leyó solamente una hoja, va a leer 2. Si usted guardó silencio 5 minutos, va a guardar silencio 10. ¿Por qué? Porque Dios se va a revelar a nuestras vidas, como la iglesia primitiva. No buscamos milagros, vamos a buscar de la presencia de Dios, y los milagros van a venir, como llegaron a la vida de Angélica, por añadidura, por haber dispuesto su corazón en ese lugar. Así van a llegar los milagros a la iglesia. Así que para terminar, vamos a cerrar con esta alabanza que es de gozo, que es de alegría.